Dios bendiga a todos los hermanos, a todas las personas que están escuchando y los que escucharán a través de las redes sociales. Hay un caso que vamos a tratar hoy y lo he titulado Enviados al mundo. Enviados al mundo. Así como suena, enviados al mundo. Con base en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a leer del 15 al 18. San Juan 17, del 15 al 18. Y dice así la poderosa palabra de Dios: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Quién es el que nos envía? ¿Quién envía y a quiénes envía? ¿A dónde envía? Primero es Jesucristo. El Padre Celestial envía a Jesús al mundo. En el Evangelio según San Juan dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra, es el pensamiento, es el poder que Dios tiene en su palabra, y ese Verbo, esa palabra, ese poder se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, Jesucristo, cuando nació de una virgen. Entonces, vemos que Él fue enviado primero. Luego que Él lo envía al mundo, no es para quedarse en el mundo, no es para volverse mundano. ¿A qué fue enviado? Vino a rescatar lo que se había perdido. A eso vino. A rescatar lo que se había perdido. Pero Jesús dijo, esto no lo voy a hacer solo. Y buscó a 12. En su ministerio tan corto, que registra que son de 3 años, 12. Esos 12 los enseñó, los entrenó, los capacitó. Y no solamente a 12, sino a otros. Y dice que también los entrenó, los formó, los llenó de su espíritu y los envió. Entonces, ¿a quiénes envió? A los apóstoles y a todos los que creyeran en Él por la palabra que predicaran los apóstoles, o sea, a nosotros también. Por eso Jesús, cuando oró por los discípulos, dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y también oró por los que habían de llegar a los caminos por la palabra de ellos. Eso está en todo el capítulo 17 de según San Juan, cuando ustedes lean en su casa. Ahora, ¿qué es el mundo? La gente pues piensa que solamente el mundo es el globo terráqueo, que compone agua, tierra. A eso también se le llama el mundo, pero en sí eso es tierra. Cuando el Señor manda al mundo, es a gobiernos aquí en la tierra, a sistemas, organizaciones, y Él los manda allá. Y también cuando le dicen, y por todas las naciones en otra parte dice, vayan por todo el mundo, vayan, los envía. Por eso Él dice, así como tú me enviaste, yo también los envío a ellos. Es una orden. Por eso fuimos llamados. Hay gente que es llamada solamente para ser salva, como el hombre que estaba al lado de la cruz. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él dijo, de aseguro te digo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, tú hoy mismo vas a morir allá. Pero hay otros que los llamó, los entrenó y los envió. Y los que hemos sido llamados para ser enviados, tenemos una misión, tenemos una tarea. Y es llevar como embajadores este gobierno del reino. ¿Dónde lo vamos a llevar? Al mundo. ¿Dónde? A todas las naciones. Pero hay personas que dicen, es que yo quiero ir a las naciones. Si uno empieza por su casa predicándole al sobrino, al nieto, al yerno, al vecino, ya está yendo al mundo, ya está yendo al mundo.
ya está yendo a otra persona, a otra casa. Si uno va a un centro comercial, a un restaurante, si uno va, está en el deporte, está en las artes, está en la cultura, está en la moda, está en la cocina, o sea, todo lo que tenga que ver con gastronomía, si está en el turismo, si está en la política, si está en la ciencia, si está en la educación, si está en las artes, cualquiera de esos sistemas donde tú te encuentres, ya estás en el mundo y fuiste enviada o enviado por el Señor. El Señor primero lo saca del mundo. No se lo voy a explicar todo porque todo está en la Biblia, ustedes se lo van a leer todo el capítulo 17. Pero Él dice, lo saqué del mundo, si nos sacó del mundo, del pecado, de todas esas leyes torcidas, toda esa contaminación, toda esa maldad, porque cada gobierno terrenal está dirigido o está gobernado, cada gobierno terrenal está gobernado por principados, por huestes espirituales, por Satanás. Entonces el Señor vino a rescatarnos de allí, nos rescata de ese mundo, o sea, no nos lleva al cielo como la gente piensa que quitarnos del mundo y llevarnos para el cielo enseguida, no, nos saca del mundo, o sea, del pecado, de las leyes terrenales pecaminosas, pues, y nos lava con su sangre, nos limpia, nos purifica y luego nos envía otra vez allá, de donde nos sacó, allá nos manda otra vez. Por eso no estoy de acuerdo con mucha gente que critica a los grandes deportistas que son cristianos. Y si es cristiano, ¿por qué está jugando en la Selección Colombia y por qué está en el Mundial de Fútbol? Porque allá fue enviado. Y si es cristiano, ¿por qué está en el deporte? ¿Por qué gana medallas? Por eso, porque es enviado allá, allá. ¿Y por qué es científico y por qué el otro? Por eso, porque es enviado allá, de donde fue sacado pecaminosamente, o sea, donde estaba en el pecado, fue sacado de allá, fue transformado y luego fue enviado. ¿Para qué? Para llevar luz allá. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Eso está en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Y luego le dice a sus apóstoles, o sea, también a nosotros. En Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Primero dice que es Él. Luego dice, ustedes son la luz del mundo. Si Él es la luz del mundo, Él es el conocimiento. El conocimiento, eso significa luz. Ausencia de conocimiento significa tiniebla, oscuridad. Y creo que me sentí muy contenta saber que mi nombre es Ada Luz, porque yo cuando era niña decía qué nombre tan feo, me lo voy a cambiar cuando sea grande. Cuando entendí que luz significa conocimiento, yo dije, gracias a Dios me pusieron Ada Luz. Pero vamos donde no hay conocimiento, o sea, vamos a las tinieblas, vamos al mundo. ¿Qué más dice? ¿Cómo nos envió? ¿Cómo nos envió? Primero nos capacita, nos unge. Recuerden que Él dice, no se muevan. Cuando estaban todos los apóstoles reunidos, dice, nadie salga si antes no son llenos del Espíritu Santo. No se muevan porque van a perder el tiempo. Si yo los saqué de allá y van a regresar, tienen que ir vacunados. Yo le llamo a esto vacuna. Como cuando una persona va a entrar a un hospital a trabajar y hay una pandemia, a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares, a todos le ponen vacuna. ¿Para qué? Para que puedan atender a los enfermos sin contaminarse ellos. El Espíritu Santo es como esa vacuna. Si te manda al mundo de las artes, ahí hay mucho vicio. Yo sé porque yo soy artista y en el mundo de las artes muchos artistas consumen droga, consumen vicios de toda clase, practican cosas y también tienen mucho desorden sexual. Entonces, yo como artista no puedo ir allá sin vacuna, porque me contamino otra vez, me enfermo. Tengo que ir con la llenura del Espíritu Santo. Lo mismo cualquier profesión, cualquiera, en todas partes, en la política, en todas partes hay corrupción, en todas partes hay maldad, en todas partes hay pecado, nadie se salva, nadie se salva. Entonces, si uno va a regresar allá, al mundo, ya tiene que ir vacunado. Por eso el Señor le dijo, no salgan, no se muevan, hasta que no sean todos llenos del Espíritu Santo. Después que fueron todos llenos del Espíritu Santo, que eso está en el libro de los Hechos, capítulo 2, ya después todos iban llenos del Espíritu Santo. Entonces, vamos con la llenura del Espíritu Santo
hacer la obra redentora. Entonces vamos como embajadores, como representantes de Dios. Y un embajador no habla de sí mismo, habla de su reino, habla de su país. Por eso cuando nosotros predicamos, ya no nos predicamos a nosotros mismos, ni vamos a mostrar nuestro poder, ni nuestra gloria, ni nuestra fama, ni nuestra inteligencia. Todo lo hacemos para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Por eso es que el Señor te quiere en todas partes. Dios manda a todas las personas que tienen algún talento, alguna profesión, Dios los está mandando a ciertos lugares. Los está mandando para llevar allí el reino, para llevar la luz donde hay tinieblas. Entonces, como embajadores somos representantes del reino. Y un representante habla de su país, la cultura de su país, el idioma de su país, la costumbre de su país. Habla de su país, no habla de él. El día que un embajador hable de él mismo, enseguida el presidente lo quita. Entonces, no vamos a retirarlo porque él está hablando de él, no está hablando de este país. No está representándonos bien, entonces lo quitan. Hay que representar a Dios. Por eso el Señor dice que nos santifiquemos, que nos purifiquemos, que vivamos rectamente, que hablemos como debe hablar un cristiano, que actuemos como debe actuar un cristiano, que todo lo que hagamos sea pensando, estoy representando al Padre, estoy representando a mi Rey, soy una embajadora, soy un embajador. También dice que somos enviados como ovejas en medio de lobos. La oveja es inocente, es ingenua y hasta torpe. Pero dice algo, sean pues astutos como la serpiente. Imagínense, comparar una oveja con una serpiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque seamos así, puros, sanos, que pasemos un poquito a ingenuos, tengamos la astucia y la habilidad para meternos allá. Tenemos que tener astucia para meternos. Usa lo que tienes para meterte. Por eso Dios usó a Esther para meterla en el reino, a la reina Esther. La hizo que se casara con el rey, para luego salvar a un pueblo. Por eso hizo que José estuviera en Egipto y se casara con la hija de Faraón, para luego también salvar a un pueblo. Entonces, cuando Dios te pone en un sitio, es moviendo las fichas estratégicamente. Por eso no podemos ir donde Dios no nos ha mandado. Ninguna persona, por ejemplo, yo no soy embajadora de Colombia, no soy. Yo no puedo ir a decir, voy a representar a Colombia en los Estados Unidos y exigir que me pongan vuelos aéreos, que me pongan aviones, que me pongan carros, que me pongan vestimenta, que me pongan todo el lujo. No, porque nadie me mandó. Entonces, cuando Dios manda, Dios respalda. Las personas que saben que tienen llamado, de los que me están escuchando, saben que tienen un llamado de Dios a su servicio, entonces no deben preocuparse por el resto de cosas. Porque el embajador tiene todo ya pago por el presidente o por el rey de su país, de su nación. Entonces somos mandados como embajadores a mostrar el reino a esos lugares donde se desconoce el reino. Somos mandados como luz en medio de las tinieblas. Por eso somos conocimiento, somos luz, el conocimiento de la palabra. Una persona que no escucha la palabra, que no estudia la palabra, que no lee la palabra, no puede tener conocimiento de Dios. Hay gente que dice, yo no leo Biblia, yo no voy a ninguna iglesia, yo no escucho Biblia, yo no escucho predicadores, porque a mí Dios me dice todo. Eso es una mentira del diablo. Porque el mismo Señor le dio las leyes a Moisés, se lo llevó 40 días allá arriba al monte Sinai, y allá le escribió las leyes en tablas de piedra. Moisés la partió de la rabia que le dio cuando vio al pueblo haciendo ídolos de piedra o de oro, hicieron un ídolo de oro, y otra vez Dios lo subió otra vez 40 días más, y otra vez se las hizo de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que fue Dios quien estableció su palabra escrita. Y también dice que la pondrás, esta palabra, la leerás al levantarte y al acostarte, se la repetirás a tus hijos, a tu generación, para que nunca se les olvide. La pondrás en los dinteles de tu puerta.
Entonces la gente que dice, yo no tengo que escuchar Biblia, yo no tengo que escuchar prédica, yo no tengo que leer la Biblia porque a mí Dios me dice todo. Eso es falso. Ni siquiera Jesús. Porque Jesús iba al templo y leía todo lo que estaba escrito acerca de él también. Leía los salmos, los profetas, la ley de Moisés, la Torá. Y cuando iba a predicar, no cargaba los rollos en la mano. Como hay gente que carga la Biblia en la mano, pero no la lee. La abre en cierto salmo, en un atril, pero no la lee ni la estudia. Eso no es así. La Biblia hay que aprendérsela, comprenderla, analizarla y practicarla. Por eso es que el Señor dice que ustedes son la luz. Si no conocemos Biblia, no podemos tener conocimiento, porque luz significa conocimiento. Y si no tenemos conocimiento, no podemos entrar donde hay tiniebla o donde hay ignorancia, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Eso es como si una persona que no supiera leer ni escribir vaya a dar clase a otros que no saben leer ni escribir. Nadie da lo que no tiene y nadie enseña lo que no sabe. También nos llama como la sal de la tierra. Y la sal sazona y preserva. Somos enviados así. Somos la sal de la tierra. La sal prohíbe, o sea, impide que las cosas se descompongan. Una carne salada permanece más tiempo, un pescado. Pero si la dejas así sin sal o le echas azúcar o le echas otras cosas que no sea sal, se te va a descomponer y se va a podrir. Y como el mundo está podrido de pecado, los sistemas están corrompidos, entonces somos sal de la tierra. Por eso es que donde llega un cristiano de verdad, hay una transformación en el ambiente y en el lugar donde vive. Dice la Biblia que José, cuando estaba en casa de Potifar, todo prosperaba. Cuando Jacob fue a tierra de Labán, todo prosperaba, todo lo que tocaba prosperaba. Entonces, donde un cristiano que es sal de verdad llega, produce un impacto de transformación positiva. Cuando una persona llega diciendo que es cristiano y lo que deja es un chisme, deja un problema, divide, acaba, arrasa con todo, no fue un cristiano, fue una persona que no iba llena del Espíritu Santo, no era embajadora de Cristo y tampoco era la sal ni era la luz del mundo. O sea, no era. Porque dice el Señor, por sus frutos los conocerán. Cuando una persona habla, actúa, y cuando una persona hace algo, aunque no diga que es cristiana, la gente ve que esa persona es correcta, que esa persona es amable, que esa persona tiene un algo que atrae y que inspira confianza. Somos enviados como la levadura en la masa. Sí, así compara el Señor el reino de los cielos. O sea que una persona, por muy sencilla que sea, se mete en un sistema pecaminoso y esa persona es como la levadura, porque dice la Biblia que el reino de los cielos es comparado como la levadura, que un poquito leuda toda la masa, la transforma. La masa es una cantidad, puede ser un bulto de harina, pero si es una pizquita de levadura, toda la masa se afecta, toda. ¿Por qué? Porque es más poderosa la levadura que la harina. Entonces, si una persona llega a un lugar y es verdaderamente llena del Espíritu Santo, va a afectar todo el sistema. Si es en la universidad, todo el salón sabrá, sin pelear con ningún profesor, sabrá que Cristo mora dentro de ti. No porque estés peleando doctrina y peleando religión, no. Es por tu conducta, tus palabras, tu comportamiento. ¿Por qué? Porque eres levadura. Eres levadura. Vas a ser diferente. También somos mandados como reyes y sacerdotes. Un rey es gobierno. O sea que Dios te da autoridad. Por eso Jesús les dijo, y les doy autoridad. Les doy autoridad. Él mismo dijo de él, porque toda autoridad me fue dada, dijo Jesús. Y él se la pasa a los apóstoles, se la pasa a los discípulos y todo aquel que cree, en este caso, tú y yo, y los que vienen. Esa autoridad nos da un liderazgo como reyes y como sacerdotes también, que es el servicio de llevar al ser humano hacia los pies de Cristo. Cuando tú ganas
un alma para Dios, cuando tú haces que el pecador se arrepienta de su pecado, cuando tú haces que el pecador se vuelva de su pecado y se arrepienta y se convierta, tú estás haciendo ese papel. Estás haciendo que esa persona se acerque a Dios. O sea, eres el sacerdote, espiritualmente hablando. Entonces, si somos todo eso, no tenemos por qué estar buscando otra cosa distinta. Este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Para eso somos enviados al mundo. Jesús nos dijo, Padre, sácalo del mundo porque esto está muy corrupto aquí. Y hay gente orando que el Señor lo saque del mundo. Cristianos cantando que se lo lleve el Señor, que se lo lleve. Y el Señor creo que tendrá vergüenza de decir, mira, la gente perdiéndose en el alcoholismo, en la droga, en la prostitución, en la brujería, y rogando que me lo lleve rápido. Y Jesús orando, porque Jesús mandó orar, dijo que la mies es mucha. O sea, los frutos son tantos que no hay quien los recoja. Y los obreros son pocos. Oren pues, dice el Señor, oren al Señor de la mies, o sea, el dueño, para que mande más obreros a su mies. Y acá la iglesia, ¿qué hace? Orando para que el Señor se los lleve. Es una oración contraria a la Biblia. En ninguna parte Pablo lo vieron orando, Señor, recógeme, que he llevado escárcel, he llevado palo, he llevado calumnia, chisme, persecución. Señor, recógeme. Tampoco vimos a Pedro rogando que el Señor lo recogiera. Tampoco vimos a ninguno de los apóstoles llorando, Señor, llévame. Pobrecito yo, pobrecita yo, es que todo yo, Señor, llévame. No. Si estás orando así, sencillamente te falta la llenura del Espíritu Santo. Así de fácil. Porque cuando uno tiene la llenura del Espíritu Santo, uno siente que los días no le alcanzan. Que los días no le alcanzan para hacer la obra de Dios. Uno siente que el día se pasa rápido y que los años se pasan rápido. Y uno quiere hacer más para Dios. Porque ve que no hay gente, todo el mundo está buscando su propio beneficio. ¿Qué ora la gente cuando le piden a Dios? La mayoría de oración, se ha hecho unas investigaciones, yo misma también he estado en esto investigando qué es lo que la gente ora. La gente ora pidiendo carro, pidiendo casa, pidiendo mujer, pidiendo marido, pidiendo novio, pidiendo novia, pidiendo viaje, pidiendo beca, pidiendo aumento de sueldo, pidiendo negocio, pidiendo todo. Eso no está mal. Pero casi pocos, son poquitos los que piden, Señor, dame una unción para sanar enfermos. Señor, dame los dones del Espíritu Santo para sanar a los enfermos, para libertar a los endemoniados, para resucitar muertos. Señor, para libertar al cautivo, para sacar de la prostitución a toda esa gente que está vendiendo su cuerpo. Señor, para sacar a los oprimidos de su opresión. Casi no escucho esas oraciones. Casi no las escucho. Me da tristeza porque esa no es la oración que debe prevalecer. Esas son arandelas. Cuando el Señor dice, busquen primeramente el reino, el poder, la autoridad. O sea, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia, ¿qué quiere decir? Que a cada quien se le da lo que merece. Esa es justicia. A cada quien se le da lo que merece. Y si estamos buscando primero el reino, y somos embajadores, y somos representantes, y somos la luz del mundo, y somos la sal de la tierra, y somos la levadura. Entonces, si tenemos todo eso, las demás cosas vienen solitas. Es cuando la gente dice, oye, ese pastor yo lo conocí cuando era pobre, que vendía agua en la calle, y ahora mira, y hablan de él y lo persiguen, y ahora tiene carro y ahora esto. Entonces comienzan a atacarlo, el mismo Satanás comienzan a atacar a esas personas que Dios empieza a bendecir y a prosperar. Lo que ellos no entienden es que en el reino de los cielos, cuando tú le entregas todo al Señor y le sirves a Él y empiezas a pedir el Espíritu Santo, pero para llevar su reino, el reino te trae las arandelas del carro, arandelas de mujer o de esposo, arandelas de hijos bien encaminados en su palabra, arandelas de una salud envidiable, arandelas de que todas las puertas se te abren, arandelas de fama, arandelas de poder, arandelas de todo eso. Son arandelas. La gente dice, algo malo estará haciendo, algún torcido está haciendo. Se tiene que ser que tiene contacto con la mafia, se tiene que ser que tiene contacto con muchas cosas, porque desconocen que el reino de los cielos es tan justo, por eso dice, búscalo a Él y su justicia, que si te manda como embajador, Él te da todo lo que necesites. Yo conozco la biografía de grandes evangelistas, algunos están vivos, otros han muerto
en la vida actual, o sea, no de la Biblia, sino en la historia más reciente, que fueron muy pobres, ni siquiera pisaron una universidad, no tuvieron papá, fueron menospreciados. Algunos de ellos se les dijo que por ser de raza negra eran monos y los monos no aprenden porque no son humanos. Cosas terribles como esa. Y los llegué a ver en videos y prédicas donde son grandes empresarios. Dios les permitió ser tan grandes empresarios, ganaron su propio dinero, tuvieron aviones, carros, viajaron a los 5 continentes, a todos los países, se metieron en todas partes como la levadura en toda la masa. Los presidentes llamaban a esto. Me acuerdo de uno que escuché, que cuando él era niño, allá en el África, el profesor era un francés, creo que era un francés, un hombre blanco, hermoso, y él era de raza negra, y él era muy pobre, dice que andaba descalzo, iba al colegio descalzo, con ropa rota, no comían, dormían en el suelo, y el profesor le dijo, tú eres medio mono, o sea, eres mono con un poquito de humano, por tanto nunca vas a poder evolucionar, porque tú quedaste en los que te van a quedar como monos, que no evolucionas. Y él se decepcionó tanto que fue a la casa llorando. La mamá conocía el reino. La mamá sí conocía el reino. La mamá de este muchachito, este niño. Y le leyó la Biblia y le habló del reino. Desde entonces la mamá le quitó de la mente a ese niño que él era un animal. Le metió en la cabeza el reino. ¿Qué dice el reino? Ustedes son sacerdotes, son reyes, son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son luz. Le metió todo esto que yo le estoy predicando hoy. Y ese hombre llegó a estudiar, se doctoró, hizo doctorado, hizo maestría. Fue a muchas universidades del mundo entero, fue a los 5 continentes, estuvo ante reyes, ante presidentes, enseñándoles a los grandes empresarios. Y no se salió del reino, enseñó puro reino. Entonces, mi hermano, no pidas más que Dios te recoja del mundo. Vamos a pedirle perdón a Dios por estar haciendo esa oración necia, es una oración necia. Porque si pedimos que nos lleve rápido de aquí, le damos más espacio a Satanás para que acabe con la niñez, para que acabe con la juventud, para que acabe con la familia. Entonces, si tú te quitas, le das más plaza a Satanás para que trabaje él. Mientras que la maldad se multiplica, los cristianos orando para que Dios los recoja. Y yo hoy oro que el Señor libere todas esas personas cristianas que están pidiendo que el Señor las recoja. Y la oración tiene que cambiar. La oración debe ser, Señor, dame la unción del Espíritu Santo para yo ser la sal de la tierra que está podrida, para preservarla. Señor, dame la unción de tu Espíritu Santo para yo ser la luz en medio de tanta tiniebla. El pecado no se arregla con marchas. En estos tiempos hay mucha división política y los cristianos no pueden estar peleando política, porque el Señor no nos mandó a pelear política, nos mandó a establecer su reino. Cuando Jesús vino, estaba Roma, estaban los romanos invadiendo, o sea, estaban en esa tierra de los israelitas. Y siempre pues hemos vivido de esto. Aquí en Latinoamérica hemos sido colonizados por españoles, pero cuando el Señor vino, no los mandó a hacer marchas abajo a la izquierda, arriba a la derecha, arriba el centro, abajo el centro, ni izquierda, ni derecha, ni nada. Jesús dijo, vayan y prediquen este evangelio del reino. Y cuando este evangelio del reino sea predicado, entonces será el fin. Así, mi hermano, que déjate de estar pidiendo que el Señor te recoja. Más bien ponte a predicar. Aprovecha las redes sociales, manda TikTok, pero cristiano, que tú te sientas que estás iluminando. Manda mensajes cristianos. A mí me duele cuando veo en las redes sociales cristianos peleando política. Yo dije, Dios mío, si así se peleara por Jesucristo, por las almas que se pierden, otra cosa fuera. Otra cosa fuera. Enviados al mundo a solucionar un problema y no hacer parte del problema. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, porque estábamos orando mal y actuando mal. No es eso a lo que fuimos enviados.
Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, perdona las ocasiones en que hemos pedido que nos quites la vida, en vez de pedir la llenura de tu Espíritu Santo, porque los niños están siendo violentados, están siendo maltratados, están siendo destruidos. La niñez empieza a perder la vida desde el vientre. Cuando se legaliza el aborto, ya están matando a los niños desde el vientre. Ya los están prostituyendo, los están llevando a la guerra de temprana edad, los están utilizando en el mercado de la prostitución. Muchos jóvenes están en la droga, en el vandalismo, en el crimen. Y tu iglesia orando para que tú te la lleves. Y el mundo que se pudra. Padre, perdona a tu pueblo si ha estado orando así. Señor, hay familias destruidas. Hay gente muriéndose en las clínicas, en los hospitales, esperando que alguien ore por ellos, esperando que alguien le mande un mensaje donde Jesús dice, yo soy tu médico, yo te sano. Padre, en el nombre de Jesús, transforma, Señor, las mentalidades. Cuando tú dices, arrepiéntanse, cambien de mentalidad, cambien de esa idea. Señor, transforma la mente de tu pueblo. Y ayúdanos, Señor, a orar para que tú envíes más obreros a la mies, más luz al mundo, más levadura a las masas, más sal a la tierra, más embajadores para otras tierras que no te conocen, más sacerdotes que conecten al hombre contigo. Señor, aquí estamos. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Primeramente pidiéndote perdón por oraciones necias y llorando por las arandelas, mientras que el reino trae todo eso. Ayúdanos a llevar tu evangelio, tu reino, empezando por la casa, empezando por la familia, empezando por el barrio y por los lugares donde tú nos has puesto. Lleva, Señor, a tu pueblo a ciertos lugares donde necesite luz, en cualquier área, ya sea deporte, turismo, arte, política, ciencia, educación, cualquiera que sea el área donde haya tiniebla, pon allí, Señor, a tus hijos, que quizás muchos se han preparado en el área de la salud, en el área de las artes, en el área del deporte, en el área de la ciencia, en el área de la política. Hay mucho pueblo preparado, pero están pidiendo que tú te lo lleves para el cielo. Señor, envíalos allá. Envíanos a esos lugares, Señor, porque la sal no puede perder su sabor, porque será arrojada. Y la luz no se puede esconder debajo de una cama, sino alumbrar. Se pone bien arriba donde todos vean y las tinieblas tengan que retroceder. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender qué es predicar el reino y por qué nos envías a este mundo. Y la oración que hiciste sigue vigente. Cuando dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del pecado, del mal. Guárdanos, Señor, pero no nos quites del mundo. Envíanos más bien y ponnos tu vacuna, que es la llenura del Espíritu Santo, para que nada se nos pegue, sino que nosotros lo impactamos a ellos y no ellos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.